Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 136. 17. Endless Loop, Part 6. 17. Bucle sin fin, Parte 6. El olor de libros viejos llenó toda la habitación. La luz brillante hizo que a Subaru le ardieran los ojos tras salir del oscuro pasillo. El ataque a sus sentidos, tanto el olfato como la vista, confirmó una cosa. Subaru había entrado con éxito en la biblioteca prohibida. ¿Cómo lograste entrar aquí? Beatriz cerró el libro en su mano y preguntó con una mirada perpleja. No había ira ni hostilidad en sus ojos. En cambio, estaban llenos de algo inesperado. Expectativa. Ella esperaba algo. Subaru lo notó y, tras pensarlo un momento, tomó una decisión. Tu magia de aislamiento espacial usa puertas como medio, ¿verdad? Conectar una puerta con otra es una magia de tipo Yin perdida, ¿no? Así es. ¿Pero qué pasa con eso? Bueno, si las puertas cerradas son tus objetivos de lanzamiento, entonces si abro todas las puertas, ¿eso no elimina las opciones? Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Subaru sonrió mientras Beatriz lo miraba atónita. Betty nunca pensó que el cruce de la puerta pudiera romperse con un método tan infantil. No es algo que a nadie se le ocurra. No fue nada infantil. Tuve un experto en magia Yin como mentor, ¿sabes? Y cuando la gente está desesperada por sobrevivir, puede liberar un potencial infinito, junto con un poco de coincidencia. Beatriz se quedó en silencio por un momento. Parecía que quería hojear el libro que tenía en las manos, pero luego dudó, su expresión cambió y finalmente detuvo su movimiento. Gracias a sus sutiles reacciones, Subaru finalmente notó el libro de tapa negra que ella sostenía. Eso no era un evangelio. No, era el tomo de la sabiduría. Entonces ella era la poseedora del segundo tomo de la sabiduría. Así que la razón por la que a veces no haces nada y otras veces actúas de forma extraña, es todo por culpa de ese libro, ¿eh? Sigues haciendo las cosas de la misma manera horrible. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No me hagas caso. Solo estoy respondiendo una pregunta que tenía. Bien entonces. ¿Cuánto sabes sobre este libro? Beatriz preguntó mientras acariciaba suavemente el tomo de la sabiduría en sus manos. Rosual me contó un montón de cosas confusas. Pero creo que tengo la idea general. Ese libro es similar a los evangelios que usa el culto de la bruja, pero es una versión de nivel superior. No solo cuenta el presente y el pasado. Puede incluso predecir acontecimientos futuros. Los evangelios son simplemente una imitación degradada. Y solo hay dos copias en el mundo. Una contigo y otra con Rosual. Después de que Subaru compartiera todo lo que sabía, Beatriz dejó escapar un largo y cansado suspiro. Rosual realmente es un hombre de labios sueltos. Esa fue la primera vez que Subaru sintió un disgusto genuino por Beatrice. Entonces, ¿eres tú, esa persona para Betty? ¿Eh? La pregunta repentina e inconexa dejó a Subaru parpadeando confundido. Beatrice bajó la cabeza y volvió a hojear en silencio su tomo de la sabiduría. Un aire de desesperación empezó a apoderarse de ella. ¿Entonces tú tampoco? Entonces, ¿podrías al menos poner a Betty primero? Fue un alivio que Beatrice no intentara matarlo directamente, pero los eventos que se habían desarrollado desde que entró en la biblioteca prohibida fueron tan inesperados que Subaru sintió que la cabeza le daba vueltas. Espera, espera, espera. ¿Puedes explicarme qué quieres decir? Beatrice mostró una expresión conflictiva, luego una triste. Volvió a hojear el tomo con dedos frenéticos y luego le dirigió a Subaru una mirada vacía. Esa mirada fría y vacía hizo que a Subaru se le erizara la piel. Ella suspiró y cerró el libro. Beatriz siempre a chocar. La puerta de la habitación explotó en fragmentos. Betelgeuse, ahora con un nuevo cuerpo, entró con los brazos abiertos y la sangre goteando de su túnica. Mi más amado, diligente seguidor, no te muevas al azar. Estás ensuciando el suelo. Como Subaru había planeado, Betelgeuse lo siguió a la biblioteca. La repentina irrupción del maníaco puso fin abruptamente a la conversación de Beatrice. Maldita sea, solo un poquito más. Estaba tan cerca de llegar a su corazón. Subaru respiró hondo varias veces, intentando reprimir la frustración que lo aquejaba. Luego se obligó a concentrarse en la realidad que tenía ante sí. Espíritu, espíritu, espíritu. Un ser insignificante sin entendimiento de la justicia ni del amor.
atreviéndose a entrometerse en el juicio, no sabe cuán profundos son sus pecados. La ignorancia misma es pecado. Tales actos viles son imperdonables. La existencia del espíritu Beatrice claramente enfureció a Betelgeuse. Él la miró con odio y furia. Pero Beatriz solo miró hacia atrás con tristeza en sus ojos. Pensar que la que una vez fue considerada la más bondadosa de todas las brujas cultistas ha caído en esto, pero Betty es la guardiana de la biblioteca prohibida. No perdonará a nadie que perturbe su paz. Subaru observó a los dos enfrentarse. ¿Se sentía culpable? Un poco. Había roto el sello del cruce de la puerta y había arrastrado a Beatrice, quien podría haber permanecido a salvo hasta el final, a esta guerra. Pero más que culpa, sintió alegría. Alegría porque finalmente había encontrado una manera de hacer pelear a Beatrice. Betelgeuse se enfureció por sus palabras. Docenas de manos invisibles brotaron de su cuerpo. Innumerables estanterías se derrumbaron. Libros quedaron destrozados. Entonces. Shamak. Beatrice susurró y la oscuridad se tragó cada rincón de la biblioteca prohibida. Con solo escuchar el nombre del hechizo, Subaru se estremeció instintivamente. Sintió que su cuerpo se movía con la distorsión del espacio. Sorprendido por el miedo, Subaru se desplomó en el suelo. A su lado estaba Beatriz, con un libro en la mano. A su alrededor flotaban innumerables flechas moradas de energía mágica. Asumir que Betty no podía hacerte daño porque es una especialista en magia Yin fue un gran error. Abrió la palma de la mano hacia Betelgeuse, que tenía la ventana destrozada. Las flechas púrpuras surgieron desde todas las direcciones hacia el arzobispo en el aire. Ingenuo, ingenuo. ¿Crees que este nivel de magia puede vencerme? ¡Qué risa! El arzobispo del pecado se rió salvajemente. Sus manos invisibles surcaron el aire. 10 o más se fusionaron en un brazo enorme que lo elevó por los aires. Las flechas llamadas letales apenas rozaron su piel. No subestimes a Betty. Eso fue más que suficiente para lidiar contigo. De repente, el cuerpo de Betelgeuse, su actual anfitrión Dedo, comenzó a romperse como vidrio. ¿Un ataque de muerte? Subaru comprendió al instante y se regocijó ante el poder de Beatrice. Pero la batalla aún no había terminado. Una horda de cultistas de brujas llegó corriendo con movimientos inhumanos. Minja. Beatriz cantó otro hechizo. Las flechas regresaron. Incluso si los cultistas los cortaran con espadas, las manos que sostenían las armas se romperían instantáneamente en fragmentos morados. El gran espíritu cosechó vidas con una expresión triste, pero el enjambre aún logró dividir su atención. Beatriz, ten cuidado. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 137. 18. Un no una EAD. 18. Desconocido por delante. Subaru, que había estado observando atentamente sus alrededores, notó el ataque entrante de las manos invisibles y gritó en voz alta. Beatrice mostró una mirada confusa, luego vacilación. Esa vacilación momentánea. Una mano negra invisible atravesó el pecho de la niña. Innumerables partículas brillantes brotaron de su pecho, disipando momentáneamente la oscuridad. Mi cerebro está temblando. Betelgeuse emergió de la oscura mansión, pero Subaru no tuvo tiempo de preocuparse por él. Fue como arrojar una piedra a aguas estancadas. Lo que surgió en cambio fue una ola de emoción. Por primera vez, la culpa invadió el corazón de Subaru, culpa por haber matado a Beatrice. Un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. Corrió a su lado y apenas logró atrapar su cuerpo que se desplomaba. Entonces, así es, Beatrice se quedó atónita por un momento, luego mostró una expresión de liberación y comprensión. El libro que tenía en la mano cayó sobre las piernas de Subaru mientras la sostenía. Lo siento, Beatriz secó las lágrimas de culpa del rostro del niño. El libro no registró nada, porque el futuro del dueño había terminado, ha pasado tanto tiempo. Finalmente, ella sonrió mientras le abría los brazos a Subaru. Una sonrisa tenue pero indescriptiblemente hermosa floreció en su rostro. Gracias, no bromees así, Beatrice. Betelgeuse pareció darse cuenta de que algo andaba mal, pero las manos invisibles eran demasiado lentas. No pudieron alcanzarlo, no pudieron detener el último hechizo que el gran espíritu Beatrice lanzó con su último aliento. Teletransportación activada. La sensación de mareo desapareció. Entonces vino el dolor de algo golpeándolo. Subaru instintivamente miró hacia abajo. Era un libro abierto y en blanco. El tomo de la sabiduría de Beatriz. ¿Eh? Subaru lo recogió con manos temblorosas y comenzó a pasar las páginas bruscamente.
Sus ojos inyectados en sangre recorrieron el papel, con el cerebro desesperado por leer su contenido. Pero lo que vio lo dejó completamente atónito. El libro abierto no tenía nada escrito. Ni una sola palabra. Pasó la página, nada. Otra, seguía en blanco. Página tras página, por mucho que pasara, todas estaban en blanco. A excepción de la primera página, todo el libro estaba vacío. Se supone que es el tomo de la sabiduría, ¿por qué no dice nada sobre el futuro? ¿Será algún mecanismo donde solo el dueño puede ver el contenido? El libro de Rosual se quemó, así que no pude usarlo como referencia. El único otro tomo de sabiduría que Subaru había visto era el de Rosual, que tenía marcas de quemaduras, pero incluso entonces, todavía podía distinguir vagamente algo de la escritura. Sí, debe ser eso, ¿verdad? Es la única explicación. Si no, ¿qué he hecho? Subaru rompió a llorar. Por mucho que quisiera mentirse a sí mismo, comprendió la verdad de las últimas palabras de Beatrice. Su tomo había estado en blanco durante mucho tiempo. Lo cual significaba, cada vez que ella había venido a ayudarlo después de una pelea, cada vez que lo había salvado, probablemente fue por genuina bondad. El pilar que una vez había sostenido a Subaru para hacer cosas inhumanas, creyendo que todo era inevitable, que todo estaba destinado, ahora estaba destrozado. El rostro moribundo de Beatriz apareció una y otra vez en su mente. La culpa y la desesperación carcomían lo que quedaba del alma maltrecha de Subaru. ¿Grieta? Alguien estaba allí. Subaru se levantó de golpe y sacó su espada. Miró fijamente a la figura que se acercaba. Miró a unos ojos sin emociones, y el impacto inesperado de esa mirada hizo que su mente quedara completamente en blanco. Si la figura hubiera tenido intenciones hostiles, habría sido fatal. Pero en ese momento, a Subaru ni siquiera le importó. Él quería la muerte. Entonces dio un paso adelante. ¿Eres? Subaru caminó unos pasos más y finalmente, a la luz de la luna, pudo ver claramente la figura. Una muchacha que parecía apenas una adolescente, con cabello largo de color rosa rojizo pálido. Tenía ojos delgados, una nariz recta y una piel tan pálida que parecía que podría desaparecer si la tocabas. Ella estaba a la altura del pecho de Subaru, con una pequeña figura envuelta en túnicas blancas que se asemejaban a una túnica. Una muñeca. No solo en belleza, sino en presencia. Todo en ella parecía surrealista. Ojos sin emociones, un rostro sin expresión y una presencia o voluntad casi inexistente. No importaba cómo la miraras, no parecía humana. Sin embargo, una característica se destacó claramente. ¿Tienes las orejas largas? ¿Eres un elfo? ¿Dónde queda este lugar? Subaru preguntó. La niña no respondió. Su expresión permaneció vacía. Aún así, Subaru ahora estaba seguro, por sus orejas expuestas y puntiagudas, más largas que las de un humano, de que era un elfo. Ah. Te espera. ¿A dónde vas? La niña se movió como un fantasma, dándole la espalda a Subaru y alejándose. Subaru dudó, pero sorprendentemente, la chica se detuvo unos metros más adelante, como si lo estuviera esperando. Entonces, ¿me estás guiando? Dudó por un momento, luego arrojó a un lado el tomo de la sabiduría y persiguió a la niña. Se movió a una velocidad espeluznante, deslizándose por el denso bosque como una sombra. Aunque el cuerpo de Subaru era fuerte, correr a través de ese terreno accidentado y desconocido rápidamente lo dejó sin aliento. Maldito seas. Maldijo porque la muchacha no mostró ninguna preocupación por él y se empujó hacia adelante, poniendo hasta la última gota de fuerza en sus piernas. Pasaron minutos en la persecución. Entonces, de repente, su visión se abrió. Fuera del bosque, ¿pero dónde está esto? Se quedó de pie en un amplio claro, jadeando, con las rodillas dobladas y el sudor corriéndole por la frente. Secándose la cara, miró hacia el extraño edificio que tenía delante. Era una estructura hecha de piedras apiladas, de diseño tosco y claramente antigua. Su exterior estaba cubierto de enredaderas y musgo, y las paredes que se asomaban estaban completamente agrietadas. La mitad del edificio había sido consumida por el bosque circundante. Si no se hubiera construido originalmente en el bosque, debería haber estado allí durante más de 100 años. Una ruina solemne que se yergue silenciosamente en el bosque silencioso. Un templo, o quizás, parece más bien una tumba. Por un segundo, pensé que era una maldita pirámide. Subaru miró a su alrededor, pero la niña ya no estaba. Así que este era el destino, ¿eh? No hay tiempo para dudar. ¿Quién sabe hasta dónde me teletransportó Beatrice? Ese cabrón de Betelgeuse no se rendirá.
Recordando al loco que lo persiguió a través de incontables vueltas, Subaru se rascó la cabeza bruscamente y dio un paso adelante. En la oscuridad solo se oían su respiración, sus latidos y sus pasos. La quietud le calmó los nervios, solo un poco. Empezó a reflexionar sobre la montaña de problemas que se acumulaban, cómo tratar con Betelgeuse. Si seguir intentando luchar junto a Beatrice. El problema con la memoria de Emilia. Y aún más, cómo pudo morir realmente. Entonces. ¿Entonces este es tu verdadero deseo? Qué interesante. De repente, Natsuki Subaru escuchó una voz de mujer, llena de alegría. Comentarios cero comentarios. Votar Chapter 138. 19. The Witch of Greed. 19. La bruja de la avaricia. Al escuchar la voz, Subaru instintivamente colocó su mano en la empuñadura de su espada. Inmediatamente después, una fuerte sensación de mareo lo invadió. Cuando logró estabilizar su cuerpo, el pasillo oscuro y estrecho había desaparecido por completo. En su lugar había una extensa pradera que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Subaru levantó levemente la cabeza. El cielo era tan intensamente azul que casi levantaba el ánimo. ¿Magia espacial? No, más bien una ilusión o algo así. Una suave brisa agitó su flequillo mientras observaba con cautela su entorno. Entonces notó algo extraño. El mundo que le rodeaba estaba completamente desprovisto de vida. Aunque el cielo era azul, no había sol ni nubes. Todo en ello gritaba irrealidad. Este no era el mundo real. No te quedes ahí parada como una estatua. ¿Por qué no vienes aquí? La voz de antes volvió a sonar, esta vez detrás de él. Subaru se dio la vuelta rápidamente, tenso y alerta. Vio una colina de aspecto algo abrupto, sobre la cual había una gran sombrilla. Debajo había una mesa y sillas blancas, y sentada en una de esas sillas estaba una niña. Ella tenía el pelo largo y blanco que le llegaba hasta la espalda. Los trozos de piel que se veían bajo su ropa eran pálidos más allá de lo creíble. Llevaba un vestido de color negro azabache, como de luto, que se envolvía alrededor de sus esbeltas extremidades. Sus pupilas negras irradiaban una sensación de inmensa inteligencia. Una chica onírica e ilusoria, claramente anormal, estaba sentada allí, mirando a Subaru. Pero Subaru no estaba encantado con su belleza. Sus instintos gritaban que ella era peligrosa, lo que despertó en él un miedo diferente a todo lo que había sentido antes. Su presencia no podía rivalizar con la de Reinil, pero claramente era mucho más fuerte que Betelgeuse. Oh vaya, ¿te asusté? Sí, lo hiciste. ¿Quién eres? ¿Y dónde está esto? Al escuchar las agudas preguntas de Subaru, la chica mostró una leve expresión de sorpresa. Entonces entrecerró los ojos y asintió levemente. Ah, es cierto. Ni siquiera me he presentado. ¡Qué vergüenza! Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie que me emocioné un poco. A pesar de sus tímidas palabras, Subaru notó que su expresión no había cambiado en absoluto. Mi nombre es Echidna. Tras decir eso, entreabrió ligeramente los labios y esbozó una suave sonrisa. Luego añadió. Probablemente hayas oído hablar de mí más por mi título. Bruja de la avaricia. La mano de Subaru se tensó sobre la empuñadura de su espada. Es normal estar receloso. Pero no puedes hacer nada conmigo. Al menos, ¿qué tal si te sientas antes de que se te enfríe el té? Echidna señaló hacia la silla vacía frente a ella. Entre ellos había una mesa blanca y, del lado de Subaru, se había preparado una taza de té humeante. Después de un momento de vacilación, considerando la diferencia de poder y la incertidumbre de su situación, Subaru finalmente relajó su agarre en la espada y dio un paso hacia ella. Siéntate, bebe un té y ten una conversación. Eso era lo que quería Echidna. Subaru ya no temía a la muerte, pero rechazar esta invitación no lo ayudaría a escapar de su desesperación. Si conseguía información valiosa, valdría la pena el riesgo. Está bien, pero quiero respuestas. Subaru se sentó frente a Echidna y tomó la taza de té. Examinó el contenido. No era agua, pero tampoco parecía té. Desprendía una fragancia tenue, pero no una que él reconociera. El misterioso olor le hizo vacilar ligeramente. Me lo bebí. Al notar que Echidna lo miraba con curiosidad, Subaru cerró los ojos y bebió el líquido de un trago. El sabor era extraño, pero no desagradable. No era el tipo de bebida amarga que te provocaba náuseas. ¿De verdad te lo bebiste todo de un trago? ¿De una bruja? Eres muy atrevido. Echidna miró a Subaru con genuina sorpresa. Si me mataras, ya estaría hecho carbón. Es solo té. No hay razón para pensarlo demasiado.
Solo me preocupaba que supiera a medicina tradicional o algo asqueroso. Si vas a beberlo de todas formas, mejor que lo acabes cuanto antes. Subaru dejó la taza de té y la miró. Echidna también lo miró con curiosidad. Por cierto, ¿no hay recarga? ¿Eh? Ese guía que me enviaste me dejó muerto de sed. Esta bebida solo me dio más sed. Es un lujo excepcional, así que solo sirves una taza. Mientras Subaru decía esto, agarró una galleta de la mesa y le dio un mordisco. No es realmente un lujo, es solo la primera vez que veo a alguien tan relajado frente a mí. La sorpresa de Echidna se desvaneció y chasqueó los dedos. Al instante, ambas tazas se volvieron a llenar con té humeante. Mejor salir con el estómago lleno. Además, una o dos tazas no hacen ninguna diferencia, ¿no? Exactamente. Ah, por cierto, como esto se elaboró en mi castillo, técnicamente está hecho con mis fluidos corporales. Subaru se congeló por un momento, luego escupió el té instintivamente. ¿En serio? No pensé que tuviera tan mal aspecto, no, eres una chica guapa y todo eso, pero ¿quién demonios bebe algo llamado fluido corporal? Tengo gustos normales, muchas gracias. Al ver la dramática reacción de Subaru, Echidna estalló en risas. Los fluidos de las brujas no son dañinos, ¿sabes? Subaru dejó la taza y preguntó con cautela. ¿Estás diciendo que es seguro? No te preocupes. Es que, es extremadamente absorbible por el cuerpo. Es un fluido corporal, después de todo. Echidna dijo esto con aire de orgullo. Gracias a ese ridículo intercambio, la tensa atmósfera se había disuelto por completo. Eres realmente especial. La mayoría de la gente vomita solo estando cerca de mí. ¿No es gracioso? No. ¿Qué parte de eso es graciosa? Subaru se desplomó en su silla, exhausto. Luego volvió a mirar a la bruja que tenía delante. Bueno, esta pequeña charla puede que te resulte entretenida, pero tengo preguntas. Lo sabes, ¿verdad? Al ver la expresión seria en el rostro de Echidna, Subaru se sentó derecho nuevamente. Después de una breve pausa, finalmente preguntó. ¿Cómo llegué aquí? ¿Y cómo me voy? Esta es mi tumba, donde mi alma queda sellada tras la muerte. Este es mi mundo de sueños. Quien está aquí no es tu cuerpo, sino tu espíritu. Un espíritu impulsado por una poderosa curiosidad y sed de conocimiento. Su tranquila respuesta le recordó a Subaru cómo se sintió justo antes de entrar en la ruina. Esa atmósfera majestuosa y solemne parecía un templo o una tumba. Él había tenido razón. Esta ruina era en realidad una tumba. La tumba de la bruja. Despertar del sueño es fácil. Si deseas con fuerza despertar, o alguien te llama desde afuera, eso debería bastar. Pero este no es un sueño cualquiera. Si no quiero que despiertes, puede que no despiertes en absoluto. El tono sin emociones de Echidna envió un escalofrío a través de Subaru. Su mirada se hizo más aguda. Entonces, ¿puedo irme? Si quieres ir, puedo dejarte. Después de todo, no fui yo quien te llamó. Viniste por tu cuenta. Pero no es un desperdicio irte tan pronto. Una oportunidad única para hablar conmigo. Tus ojos están llenos de curiosidad y deseo de respuestas. Reconozco tu avaricia. Entonces, ¿qué quieres preguntarme? Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Patreon/Bariel. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 139. 20. The Witch of Greed. 20. La bruja de la avaricia. La atmósfera cambió en un instante. El vasto cielo y la pradera comenzaron a derrumbarse y desmoronarse. Las grietas se extendieron por el cielo, la pradera comenzó a disolverse y, en el mundo que se desmoronaba rápidamente, solo quedó una colina solitaria y las sillas sobre ella, donde los dos estaban sentados. Los insondables ojos negros de Echidna brillaban con una luz extraña. Esa luz parecía querer saberlo todo sobre Subaru. Su curiosidad, insaciable y desbordante, ya no se ocultaba. Esa mirada llena de tengo tanta curiosidad hizo que Subaru sintiera como si todo su cuerpo estuviera envuelto en enredaderas espinosas. Incluso mis hermosos recuerdos color flor de cerezo se sienten manchados ahora, Subaru forzó una voz para aliviar su tensión. No hay necesidad de charlas innecesarias. Echidna lo interrumpió con un aplauso, con expresión feliz. Bien, entonces, ¿qué quieres preguntar? Sobre la bruja de la gula, Daphne, que creó bestias contrarias al orden divino para salvar al mundo de la hambruna. O quizás sobre la bruja de la envidia, que convirtió al mundo entero en su enemigo devorando a todas las demás brujas para alimentarse. ¿Estás aquí por esa odiosa?
Mientras Echidna recitaba rápidamente los nombres de las brujas, un fuerte aura de muerte irradiaba de su cuerpo. Fue tan abrumador que incluso un caballero de la Guardia Real más endurecido podría congelarse de terror ante su enorme fuerza. Uy. Parece que me emocioné demasiado. Siempre he sido así. Cuando empiezo, no me callo. Las brujas son un rollo, ¿verdad? Al ver a Subaru permanecer en silencio, Echidna, aún sentada, comenzó a reflexionar sobre sí misma. Entonces, ¿la omnisciencia es solo eso? ¿Ni siquiera sabes lo que quiero saber? Ah, ¿sí? Ya lo veo, tu desesperación ha vencido a tu miedo. Echidna pareció sorprendida, luego sonrió. Sus ojos negros brillaron de emoción. Maravilloso. ¡Qué delicia! Una alegría absoluta. Como era de esperar de la encarnación de los milagros. La presencia de la bruja emocionada se hizo aún más fuerte. Subaru se preparó para una conversación larga y dolorosa bajo presión. Ahora bien, ¿eh? De repente, la presión desapareció. Subaru miró a Echidna. Ella todavía parecía emocionada. Pero rápidamente descartó la idea de que fuera una muestra de compasión. Más rápido de lo que esperaba. Supongo que el elegido sí que se adapta rápido. Me has ayudado mucho. Subaru inmediatamente conectó los puntos con sus palabras. Justo ahora, ¿fue el té? Echidna sonrió satisfecha y asintió. Exactamente. No esperaba que fueras tan astuto. Ese te fortaleció tu resistencia. Gracias a eso, ahora podemos tener una conversación como Dios manda. Ah, qué perfecto. Nos beneficia a ambos, ¿verdad? Ya veo. ¿Y qué más hace tu té? Eso, tendrás que descubrirlo tú mismo. Pero, por favor, no me malinterpretes. No te lo di para hacerte daño. De hecho, me gusta mucho tu existencia. Decir eso me da un poco de vergüenza. Las mejillas de Echidna se sonrojaron levemente de vergüenza por expresar su afecto. Era el tipo de reacción que normalmente emocionaría a Subaru, tal vez incluso lo haría soñar despierto. Pero en ese momento, no tenía el lujo de disfrutarlo. Tienes bastante frío. Bueno, sigamos con esta conversación como es debido. Entonces, ¿qué quieres? Subaru miró fríamente a la joven Echidna. ¿Cuánto sabes sobre los arzobispos del pecado del culto de la bruja? ¿Arzobispos del pecado? Lo siento, ese término no existía cuando morí. Probablemente sepas más sobre ellos que yo. Eso nos cambia por completo la situación. Lo dices con tanta indiferencia, ¿dónde queda tu título de saberlo todo? Además, no tenemos mucho tiempo para charlar aquí. Las expectativas de Subaru fueron traicionadas casualmente, y miró al desconcertado Echidna con claro desdén. ¿No lo dije antes? Este es un castillo de ensueño. Tú y yo estamos aquí solo en espíritu. Mientras estamos aquí, estamos aislados no solo del exterior, sino incluso del tiempo mismo. Aunque no diré que el tiempo esté completamente congelado, sus efectos en el exterior son insignificantes. Así que, a la inversa, hay muy pocas posibilidades de que nos interrumpan desde el exterior. Y aunque no esté familiarizado con la era actual, puedo afirmar con seguridad que nadie sabe más del pasado que yo. Poseo conocimiento de hace más de 400 años. La verdadera historia y la magia que se han borrado de la memoria hace mucho tiempo, tienes la oportunidad de aprenderla, ¿sabes? Echidna infló su pecho con orgullo. Pero Subaru solo la miró fríamente y suspiró. No soy Julius, ese fanático de la historia. Y, sinceramente, tampoco me gustan mucho las brujas. Aunque oyera todo eso, solo son cosas de muertos. No tienen sentido. Lo que necesito es algo que me ayude a lidiar con este lío. No, más precisamente, quiero saber si la bruja de la envidia podría aparecer en el mundo exterior. Subaru recordó a esa mujer, una calamidad en forma humana, y preguntó con decisión. La respuesta es obvia. La que conociste era la bruja de la envidia. Aunque comparada con la auténtica, esa falsificación era muy inferior. La carne que la recubría no estaba completamente madura y, de todos modos, ni un solo sello se había roto. Sin el factor brujo, no podía manifestar todo su poder. Así que ni siquiera era ella con toda su fuerza. Espera un segundo, ¿sabías que la vi? La vaga inquietud que Subaru había sentido todo el tiempo explotó de repente. ¿Podrías explicarlo en detalle? Echidna, ¿cuánto sabes de mí? Si es conocimiento, se limita a lo que ya sé. Si es curiosidad, entonces quiero saberlo todo sobre este mundo. El juego de palabras de Echidna irritó a Subaru, y golpeó ambas palmas sobre la mesa. Deja de evadirte. Cuando llegué, dijiste que mi deseo era interesante.
Y mencionaste a la bruja de la envidia. Me estás leyendo el pensamiento, ¿verdad? No exactamente. Pero este es el castillo de mis sueños. Así que sí, puedo ver tus recuerdos. Echidna finalmente mostró una sonrisa completa. Si ella pudiera acceder a sus recuerdos, entonces lo habría visto. Su regreso por la muerte y todo el tormento que había experimentado. Subaru miró fijamente a la chica que estaba frente a él. No importaba lo amigable que actuara y no importaba lo hermosa que fuera su sonrisa y esta chica era. Realmente eres una bruja. Es cierto. Soy un usuario de magia muy malo, ¿sabes? Echidna dijo esto con una sonrisa burlona mientras empujaba ligeramente su dedo contra la frente de Subaru. ¡Qué persona tan terrible! Eres tan cruel. He visto cada paso que has dado. Porque he observado. Pero eso es todo lo que puedo hacer. Solo observar. Así que, si es posible, quiero escucharlo directamente de ti. Todo lo que has pensado hasta ahora. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cargas has llevado en tu corazón? Quiero saberlo todo. Porque, Echidna hizo una pausa. Entonces abrió los brazos y declaró con orgullo. Soy la bruja de la avaricia, Echidna, que desea saberlo todo en este mundo. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 140. 21 de Witch's Proposal. Básicamente, has visto todo lo que he vivido como si estuvieras viendo un anime, pero no has podido captar los puntos de inflexión emocionales exactos de los personajes. Aún así, deberías entender el problema en el que estoy metido, ¿verdad? ¿Tienes algún buen consejo? La respuesta de Subaru hizo que Echidna se congelara. Ella lo miró fijamente y luego esbozó una sonrisa encantada. Esto es realmente inesperado. Pensé que estarías furioso conmigo por entrometerme en tus recuerdos. Consideré la posibilidad de que pudieras ser tan emocional que revelarías tu regreso por muerte. Así que esto es crecimiento y te has dado cuenta de que la ira y la impulsividad son inútiles, has reconocido tu propia debilidad y, por lo tanto, estás reprimiendo emociones innecesarias y eligiendo usarme a mí en su lugar. Echidna habló sin esfuerzo del término tabú que Subaru consideraba sagrado. Si no fuera por lo aterrador que era esa frase para él, Subaru tal vez ni siquiera lo habría notado. Instintivamente quiso preguntar, pero ante un futuro desconocido, su lengua se negó a formar las palabras. ¿Por qué otros pueden decirlo con tanta libertad? O quizás solo las brujas pueden decirlo en voz alta. Y, sin embargo, yo sigo sin poder. Entonces vamos a intentarlo. Echidna le dijo esto casualmente a Subaru, quien temblaba de miedo ante el tabú y lo desconocido. Ella debía comprender los peligros de este asunto, y aún así, todavía lo instó a hacerlo. Subaru se dio cuenta vagamente. Esta era su verdadera naturaleza. La encarnación de la sed de conocimiento. La bruja de la avaricia, dispuesta a arriesgar incluso su vida por el bien de resultados invisibles. No, entiendes lo rara que es la oportunidad de estar aquí. Lo que más deseo ahora mismo es encontrar una manera de superar mi situación actual. Aunque la bruja estaba dispuesta a ofrecer su vida, Subaru no tenía intención de morir justo cuando estaba a punto de encontrar una pista para su dilema. ¡Qué cruel! Echidna miró a Subaru con ojos llorosos e insatisfechos. Subaru, sintiendo que la bruja de la codicia había perdido toda su autoridad ante sus ojos, suspiró y la miró impasible. En realidad, ¿no está la manera de resolver esta situación justo frente a ti? ¿Delante de mí? ¿La solución a los problemas psicológicos de Emilia tiene algo que ver con la pereza? ¿O tiene algún uso misterioso el evangelio que trajo Otto? ¿O quizás sea mi reciente plan para involucrar a Beatrice en la batalla? Subaru comenzó a recordar lo que podría haber pasado por alto en sus innumerables vueltas. Que una chica diga algo así es algo cruel, ¿no crees? Por primera vez en su conversación, la normalmente elocuente Echidna habló vagamente. Al ver la cara desconcertada de Subaru, Echidna se sonrojó levemente y tosió. Formula un contrato conmigo, Natsuki Subaru. ¿Un contrato? Sí, un contrato. Un contrato formal con la bruja de la avaricia. ¿Qué dices? Echidna miró seriamente a Subaru, quien respondió pensativamente. Si firmo un contrato, ¿qué pasa? Es simple. De ahora en adelante, si te encuentras con un obstáculo insalvable, me preocuparé por ti. Si alguien quiere una respuesta, te ayudaré a dársela. Si tus pecados te abruman, los eliminaré por ti. Echidna abrió los brazos y mostró una sonrisa confiada. Te garantizo que superarás cualquier dificultad. Te garantizo que lograrás resultados que harán que todos te miren con asombro. Te garantizo que harás de Reinhild tu esposa. Te garantizo que llegarás al final que siempre has soñado.
¿Qué tal entonces? ¿Haremos un contrato así? Estás muerto, así que no deberías poder interferir en el mundo real, ¿verdad? Aunque es repentino decir esto ahora, creo que ya he superado el reino de los muertos. Si formamos un contrato, el castillo de los sueños se unirá a ti y yo permaneceré a tu lado. Echidna extendió su mano. No pretendo presumir, pero tengo mucha confianza en mis conocimientos. Tengo contramedidas para la mayoría de los problemas que encontrará. No importa cuán absurda sea la situación en la que te encuentres, estoy seguro de que puedo resolverla. Y a diferencia de quienes te rodean, no tendrás que molestarte en convencerme. Porque entiendo tu regreso por muerte. Al ver la expresión seria de Echidna, Subaru se reclinó en su silla y miró al cielo. Cuando estamos acorralados, cuando no hay respuestas, cuando enfrentamos dificultades, poder hablar abiertamente con alguien bajo un cielo tan azul como este y buscar respuestas juntos. Incluso si al final fallo, tal vez no sería tan malo. Si así es como te sientes, Echidna se levantó de la silla. Como inconscientemente, apretó los puños y bajó la cabeza, mirando fijamente a Subaru. Pero me niego. De repente Subaru señaló con su dedo a Echidna. Te precipitas demasiado. He dado innumerables vueltas con ese astuto Otto, y vivo en la era del Big Data. Lo gratis suele ser lo más caro. Entonces, ¿qué precio tendría que pagar? No te preocupes. El precio que te pido no es tan alto. De hecho, entre todos los contratos que he hecho, este es el más justo. ¿No es eso lo que dice todo vendedor? Lo que sientes, lo que piensas, lo que queda en tu corazón, el futuro que imaginas, las cosas que debes hacer, las posibilidades que nacen de ti y el fruto de lo desconocido que emerge de tu existencia, déjame saborearlo todo. Echidna dijo esto sonrojándose como una chica enamorada. Simplemente recorriendo el camino con él, compartiendo lo que Subaru ha sentido, conocido y los resultados de sus acciones. La encarnación de la sed de conocimiento, la bruja marcada con el pecado de la codicia, solo pidió esto. No estás mintiendo, ¿verdad? Mentir al formalizar un contrato sería ir demasiado lejos. Y por mi propio bien, juro que jamás me retractaré de mis palabras. Aunque me cueste la vida. Echidna colocó su mano sobre su pecho, terminando con un tono juguetón. Aunque ya estoy muerta. No importaba dónde, no importaba con quién, Subaru siempre había sido alguien que no podía hacer las cosas sin ayuda. Inclinándose hacia adelante desde el respaldo de la silla, Subaru se puso de pie. Echidna todavía sonrió mientras extendía su mano hacia Subaru, como si esperara que se sellara el contrato. Si realmente esta era una forma de salvarse, entonces Subaru no tenía ninguna queja real. Entonces, ¿qué tal si me muestras una manera de resolver mi situación actual primero? ¿Eh? Echidna había perdido la cuenta de cuántas veces Subaru la había tomado por sorpresa, pero no le prestó atención a su reacción y dijo con seriedad. Después de todo, el anime normalmente te permite ver el primer episodio gratis antes de pedirte que pagues. Honestamente, mi comprensión de ti se limita a las leyendas y a esta única conversación. Sin mencionar la parte legendaria, pero el tú con el que he hablado ahora no me da exactamente la confianza realista de que realmente puedas ayudarme a resolver mis problemas. El precio es importante, pero comprar algo que no necesito es un problema aún mayor. Comentarios cero comentarios. Votar Chapter 141. 22 Awakening and Death. Despertar y muerte. Ya veo, ya veo. Así que, por cómo actué hace un momento, tu impresión sobre mí se desvaneció. Menuda metedura de pata. A pesar de su tono de decepción, su expresión estaba llena de emoción. Aunque me encantaría darte un método detallado para superar tu problema, parece que se nos acabó el tiempo. Así que, por ahora, déjame ofrecerte un consejo. Justo cuando Subaru se preguntaba qué quería decir, de repente se sintió mareado. Incapaz de mantenerse en pie, se desplomó en la silla. Parpadeando, miró a Echidna, intentando comprender qué estaba pasando. Ha llegado la hora de despertar. ¿Despierta? ¿Quieres decir que alguien de afuera me está despertando? Podría decirse que sí. Esta situación no ocurre a menudo. Parece que hemos hablado bastante esta vez. Ya no importa quién me despierta. Si tienes algún consejo, dilo rápido, Echidna. Además, si quiero volver aquí, ¿cómo lo hago? Preguntó Subaru con urgencia. Aunque esta vez no firmó un contrato, si su consejo resultaba útil, sabía que querría confiar en su sabiduría nuevamente en el futuro, o incluso considerar firmar un contrato. Que te pidan ayuda no es tan malo. Basta de bromas. Actualmente, el santuario en el que estamos es un superrefugio que construí en vida.
Puede protegerte del culto de la bruja. Eso no es suficiente. Cierto. Has probado casi todos los métodos de escape, has superado innumerables desafíos en esos intentos y aún así has fracasado. Así que aquí hay algunas sugerencias. El problema de memoria de Emilia se puede resolver aquí. El culto de la bruja no solo puede bloquear el espejo de comunicación, sino también rastrear su ubicación, y lo valoran mucho más de lo que crees. El primer objetivo de Betelgeuse es Emilia, y el segundo eres tú. Los eliminará a ambos en orden. Por fin hay un pasaje secreto entre la mansión de Rosuaal y este lugar. Solo yo, Beatrice y Rosuaal lo sabemos. Echidna sonrió y tomó un sorbo de té. Con tu habilidad de regreso por muerte, estoy segura de que podrás encargarte del resto. En cuanto a volver a vernos, bueno, no es imposible. Pero probablemente será muy difícil. Echidna dejó su taza de té, con el rostro repentinamente tenso. Las condiciones para ser invitada a esta fiesta de té serán cada vez más estrictas. La primera vez fue solo por capricho. Pero a partir de la segunda, no será tan fácil. El requisito para la segunda vez es que tu sed de conocimiento sea lo suficientemente fuerte como para alcanzarme. Para la tercera, tu deseo debe superar incluso eso. Entonces, ¿no hay un estándar de referencia? Dada tu personalidad y experiencia, creo que la segunda vez te resultará fácil. Entonces haremos un contrato. Después, puedes llamarme cuando quieras. Pero sí, es por si acaso. Acariciando su cabello blanco, Echidna se puso de pie. Sus pálidos dedos se extendieron hacia el pecho de Subaru. El mareado Subaru solo pudo observar cómo su mano se deslizaba suavemente sobre su pecho. Por la presente te concedo el derecho a impugnar la prueba del santuario. ¿La prueba del santuario? Hay 3 pruebas en el santuario. No las entiendes ahora, pero las entenderás. Cuando lo hagas, verás su valor. Pero lo más importante es que, al superar cada prueba, podrás volver a verme. Ya veo. ¿Es difícil la prueba? Subaru aplaudió. Él entendió lo que ella le estaba ofreciendo. Otro medio para hablar con ella, además de la fiesta del té. Ya es hora de que regreses. La próxima vez tomemos otro té. Tal vez para vengarse de él, Echidna infló su pecho de tamaño promedio y mostró una sonrisa aterradora. Sintiéndose derrotado, Subaru se despidió con la mano y se preparó para irse. Al principio, había estado en alerta máxima, pero sorprendentemente, la fiesta de té con la bruja terminó pacíficamente. Bueno, entonces, ya que te vas de la fiesta del té de la bruja, debes pagar el precio. En el último momento, Echidna de repente exigió algo inquietante. Sus palabras le conmovieron el alma, y Subaru, presa del miedo, giró la cabeza lentamente. La sonrisa de la bruja Echidna no era maliciosa, pero sí absolutamente aterradora. Para que lo sepas, soy un hombre sin dinero y sin nada que dar. Las brujas no piden dinero. Lo que quiero de ti es un juramento. No debes hablar de esta fiesta del té con nadie. Esa es mi condición. Para alguien vinculado por el mismo tipo de contrato, esto debería ser fácil, ¿verdad? El mismo tipo de contrato, Subaru comprendió al instante. No lo contaré todo, pero aún así, podrían pasar cosas malas, ¿eh? Bueno, nos vemos. Con la significativa sonrisa de Echidna, el mundo comenzó a colapsar. En el momento en que despertó, sintió como si estuviera volando por el aire. La sensación era tan familiar que Subaru instintivamente intentó ajustar su postura. Un segundo después, su cuerpo se estrelló con fuerza contra un árbol gigante y luego rebotó hacia el suelo. Si no hubiera sido por sus muchas batallas con Betelgeuse, podría haber muerto. Tosiendo sangre, Subaru no sabía si era por la forma brusca en que se despertó, pero su cabeza palpitaba de dolor. ¿Cuál es tu objetivo? Dilo y te daré una muerte rápida. El tono crudo hizo que Subaru volviera a la realidad. Intentó darse la vuelta, pero pudo haberse lesionado la columna. No lo logró. Esforzándose, apenas logró levantar la cabeza y vio un par de ojos llenos de hostilidad. El cabello corto y dorado estaba erguido y tenía una prominente cicatriz blanca en la frente. Sus feroces ojos esmeralda brillaban con amenaza, y vestía ropa sucia y andrajosa, del tipo que asociarías con un salvaje. A pesar de su baja estatura para un hombre, su cuerpo encorvado irradiaba un aura opresiva e indomable. «Te pareces mucho a Frederica», murmuró Subaru al notar los colmillos afilados del hombre. «¿Por qué dices ese nombre? ¿Qué le pasó?» «Ya está muerta». El hombre de ojos rojos aflojó su agarre y Subaru, cayendo al suelo, finalmente comprendió la situación.
Bajo la luz de la luna, unas manos invisibles golpeaban una barrera transparente. ¿Una barrera? ¿Y ahora qué? ¿Son ellos los culpables? ¿Cómo que ellos? ¿Nosotros? ¿No son ustedes también parte del culto de la bruja? No se metan conmigo. Oigan, parece que este tipo tiene una idea equivocada. ¿Una idea equivocada? No necesito sus excusas ni explicaciones. Con ese hedor de la bruja que los embarga, ¿cómo podría estar equivocado? No sé cómo entraste aquí, pero ya que atacaste, como escudo del santuario, es mi deber eliminarte. Los protegeré a todos, porque soy muy fuerte. El hombre rugió y su cuerpo empezó a crecer, o mejor dicho, a transformarse. No en un leopardo, sino en un tigre gigante de unos 4 metros de largo. Con un rugido ensordecedor, el enorme tigre levantó una pata casi del tamaño de la mitad del cuerpo de Subaru y la golpeó sin piedad. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 142. 23. The Promise. Capítulo 23. La promesa. ¿Qué haces mirando a Betty con esa expresión? Una voz familiar, una escena familiar, un olor familiar. Tal vez porque había vislumbrado un futuro brillante, el mundo anteriormente sombrío de repente parecía hermoso nuevamente. Subaru había vuelto a la vida y con eso, recuperó la esperanza. Instintivamente, Subaru se acercó a la nerviosa Beatrice. Colocó la bandeja que sostenía sobre la mesa, luego deslizó sus manos bajo las axilas de Beatrice y la levantó suavemente. Sosteniéndola sobre su cabeza, la hizo girar como si fuera un avión. A pesar de que estaba envuelta en un vestido elaborado, el cuerpo de la niña se sentía tan ligero como una pluma. Muy animado, Subaru aumentó la velocidad del giro, lo que provocó que Beatrice dejara escapar una serie de gritos de sorpresa. Estoy a salvo. Gracias a ti, he visto la luz. Te quiero mucho, Beaco. Bájame ahora mismo. Ja ja ja. A este paso, siento que podría volar por el cielo. No. Volemos juntos, Beaco. Yo puedo volar. Tú puedes volar. ¿Qué tonterías estás diciendo? Betty no es una niña. Un tiro mágico se disparó directamente desde arriba. Golpeó a Subaru de frente y lo tiró al suelo. Sin embargo, hacía tiempo que se había vuelto inmune al efecto vertiginoso de sus disparos mágicos, por lo que rápidamente se apresuró a atrapar a Beatrice, a quien había arrojado accidentalmente. Mientras tanto, Beatrice, ahora libre del agarre de Subaru, intentaba detenerse en el aire. Pero al ver a Subaru corriendo frenéticamente para protegerla, dudó. Golpe sordo. ¿Estás tratando de ponerme a prueba, humano? A pesar de que adoptó una pose elegante, Subaru, que básicamente había agotado su capacidad para leer las expresiones de Beatrice, podía notar fácilmente por su frente hinchada y sus ojos llorosos que el gran espíritu no estaba de buen humor. Acabo de recordar que podías volar, Lady Beatrice, así que pensé que me estaba interponiendo en tu camino al intentar atraparte. Mis más sinceras disculpas. Hablas como si eso hubiera pasado de verdad. Pero Betty no es tan mezquina. Lo dejaré pasar esta vez. Al ver el cambio de expresión de Beatrice, Subaru se relajó. Realmente no quería terminar chocando con los mismos obstáculos que tuvo con Rem. Aunque creo que es inútil, déjame preguntarte. ¿Estás lista para irte? Si te quedas en la mansión, tendrás problemas, Betty no se irá. No me iré de esta biblioteca prohibida, y mucho menos de esta mansión. Recuérdalo y vete. Beatrice, como de costumbre, abrazó un libro y volvió a sentarse en su banquillo, lo abrió sobre su regazo y comenzó a leer. Todo parecía igual que siempre. Entendido. Me rindo. Tal como dijiste. ¿Eh? Oh, Beatriz, por primera vez, mostró una mirada de confusión, luego bajó la cabeza, luciendo decepcionada. Pensé que discutirías un poco. Pero me alegra que lo entiendas. Creo en tu fuerza, Beatriz. Y sé lo terca que eres. Pero un día te sacaré de aquí. Beatriz cerró los ojos como para soportar algún dolor y extendió una mano temblorosa hacia el libro de la sabiduría. Por sus movimientos, Subaru supo que en realidad no quería leer ese libro. Comprendiendo sus sentimientos, Subaru se movió instintivamente para detenerla. En ese instante, una aura peligrosa brotó de Beatrice. Subaru sintió un escalofrío en la espalda, como si una mano fría la hubiera rozado. Era la reacción mágica del inmenso poder de Beatrice. Una oleada tan inmensa que incluso los ojos inexpertos de Subaru podían reconocerla. Más grande que Emilia e incluso Rosual. Subaru hizo una comparación aproximada con todos los usuarios de magia que conocía. Así que, después de todo, te estabas conteniendo durante esa batalla.
Tragando saliva con dificultad, Subaru pensó eso para sí mismo, pero aún así no se detuvo. Aprovechando el momento en que el espíritu bondadoso restringió instintivamente su poder, Subaru tomó la mano de Beatrice. Beatrice, decide por ti misma. El futuro de cada persona es suyo. No te dejes atar por ningún libro. Incluso después de quemar el libro de Roswell, él sigue vivo. TCH y Beatrice retiró su magia y frunció el ceño, señal de que estaba pensando. ¿Qué entiendes siquiera de mí? Entonces, con expresión sombría, le preguntó. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero y terminó girando la cara sin decir nada. Al ver esa postura antinatural, Subaru supo que algo andaba mal, pero decidió no fisgonear por ahora. En cualquier caso, la próxima vez que nos veamos, será el día en que te saque de aquí. Subaru sonrió con confianza mientras decía esto. Fijarse metas ambiciosas no está mal. Si quieres mi aprobación, muéstrame algo de determinación. No soy de los que detestan el trabajo duro. Es solo que, nadie se ha ganado mi aprobación antes. Beatrice colocó el libro de la sabiduría a su lado. Subaru, eufórico, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, se giró y se despidió con la mano. De repente, sintió calor en la espalda. Unos brazos pequeños y delgados le rodeaban la cintura. ¿Qué te pasa, Beaco? Eso me asustó. No lo hagas tan de repente. Tu reacción es irritantemente tranquila. Pero, esto es suficiente. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Y en ese momento. Adiós, para siempre. Oye. No digas que me voy a morir. Cuando los brazos alrededor de su cintura lo liberaron, Subaru sintió una fuerza familiar y poderosa en su espalda. Lo empujaron fuera de la habitación. Gracias a todas sus experiencias pasadas al ser expulsado de la biblioteca prohibida y a su cuerpo endurecido, apenas logró mantener el equilibrio. Beatriz. Luchando contra la fuerza, Subaru se giró, su cuerpo aún estaba siendo empujado, y miró hacia la chica en el centro de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas. No es un adiós para siempre. Debería ser hasta luego. Pero aunque lo dijera mal, no importa. Porque así, un héroe negro de pelo puntiagudo vendrá a rescatar a una tsundere como tú. ¿A quién llamas tabla de hierro tsundere? El poder que lo empujaba se multiplicó. Incluso con su experiencia, el cuerpo de Subaru no era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Salió despedido, y la puerta se cerró tras él. Una vez sellado el espacio con magia, ni siquiera el sonido pudo atravesarlo. La biblioteca prohibida volvió al silencio. Sigue diciendo tonterías incluso al final, Beatriz murmuró. Grandes lágrimas cayeron de sus ojos sobre el libro negro de la sabiduría. Lo abrazó fuertemente contra su pecho como un niño indefenso. Sus sollozos resonaron por la biblioteca prohibida. Sus manos se movían una y otra vez para abrir el libro, pero cada vez se detenía. Tú, eres realmente, la persona que, Beatrice, ha estado esperando. Nadie sabe cuánto tiempo pasó. Finalmente, Beatrice colocó el libro junto a la bandeja de comida. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 143. 24 Information Source. Fuente de información. El cielo familiar y el hedor y Subaru ajustó ligeramente su ángulo y, efectivamente, Remlo estaba mirando con una expresión desconcertada. Tal vez porque estaba de buen humor, por primera vez en mucho tiempo, una breve fantasía de medio segundo apareció en su mente. Pero considerando la actitud de Rem hacia él y esa persona con la sonrisa celestial, Subaru sacudió la cabeza decisivamente y mató sus delirios. Dichoso, dichoso. Sumergido en el gran baño construido por Roswell, Subaru dejó escapar un gemido reconfortante y comenzó a pensar en los detalles de su gran escape. Aunque llamarlo pensar podría ser demasiado generoso, era más preciso decir que estaba recordando todos sus fracasos anteriores. Subaru-kun, Subaru-kun. Sobresaltado, Subaru abrió los ojos de golpe y se incorporó. Sentía un mareo y una sensación de aturdimiento en todo el cuerpo. Al mirar a su alrededor, vio a Rem abanicándolo suavemente. Me desmayé por estar demasiado tiempo en remojo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuál es la situación actual? ¿Quién me cambió de ropa? ¿Fuiste tú, Rem? Mientras se culpaba a sí mismo por haber cometido un error tan descuidado, Subaru intentó apoyarse en el banco. No deberías forzarte. Una voz neutral en cuanto al género la de Otto se escuchó desde cerca. Solo después de que Rem lo ayudó a levantarse, Subaru notó su presencia. Hemos confirmado la posible presencia de cultistas de brujas. Lord Otto, Lord Brian y yo vinimos a buscarte. Al no responder a nuestras llamadas, Lord Otto y Lord Brian te sacaron.
Fue Lord Otto quien también te cambió de ropa. Señorita Rem, señor Brian, me gustaría hablar a solas con Subaru-kun. ¿Podría pedirles que esperen afuera un momento? Está bien, Rem. Yo también quiero hablar con Otto. Una vez que el telón volvió a caer, Subaru retiró la mirada, tomó unos sorbos del agua que Otto le entregó y comenzó a compartir su inteligencia. Aunque la fuente de la información era cuestionable, Subaru sabía que, basándose en su desempeño en el conflicto de Astrea y la mentalidad mercantil de Otto, este no indagaría demasiado, y su lealtad a Reinhild lo impulsaría a actuar. Entiendo el poder de la pereza. Para derrotarlo, debemos lidiar con sus 10 dedos. Están demasiado dispersos. 8 direcciones centradas en la mansión, la aldea de Arlam y su propio escondite. Está demasiado disperso. Además, tenemos los problemas con Lady Emilia y Lady Beatrice. Retirarnos es la mejor opción. ¿Pero qué pasa con los aldeanos? El campamento de Astrea era uno que protegía a la gente, y el campamento de Emilia también era inherentemente amable. Así que abandonar a los aldeanos no era una opción. Eran esencialmente una carga pesada de la que no podían deshacerse. Subaru suspiró con un rastro de arrepentimiento, pero rápidamente se recompuso. Él ya lo sabía, y no era de los que se descorazonan. Como tenía una salida, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para salvar a la mayor cantidad de gente posible. Para retirarnos tendremos que superar varios obstáculos. Subaru levantó su mano izquierda. 1. Elimina al escuadrón Betelgeuse que tiende una emboscada en la aldea de Arlan. 2. Encontrar una manera de detener al dedo anular en dirección al santuario, a quien nunca nos hemos encontrado antes. 3. Convencer a los habitantes de Arlan de que se vayan. 4. Asegurar el transporte para la reubicación de toda la aldea. 5. Ocultarle la información a Emilia. Luego levantó su mano derecha con una expresión irónica. 6. Prepárate para la persecución de Slot. Aunque a primera vista parecía sencillo, en realidad resolver cualquiera de estos problemas era como escalar una montaña. Por ejemplo, los 2 primeros. Cada dedo poseía alguna versión de las manos invisibles, lo que les otorgaba una aterradora capacidad de combate. Y no pudieron ser asesinados. Eso por sí solo fue suficientemente malo. Pero si los cultistas se dieran cuenta de que simplemente los estaban perdiendo el tiempo, como devotos fanáticos, probablemente se suicidarían solo para asegurar la continuación del ritual. El equipo de la aldea de Arlam es más fácil. El dedo de Betelgeuse todavía es humano, así que no importa lo dedicada que sea, todavía necesita dormir. Puedo programar un sedante para que actúe durante su ciclo de sueño. Entonces solo es cuestión de eliminar al equipo de rotación de cultistas en un instante. Subaru habló con confianza. Entendido. Mañana haré que Brian y los demás roten y reemplacen a parte del personal. Pero por el bloqueo, ambos se quedaron en silencio. Sabían que alguien tendría que arriesgar su vida para contener a los cultistas. Subaru incluso podría nombrar a la persona adecuada para ello. En realidad, el espejo de comunicación se puede rastrear, por lo que deberían poder sobrevivir si lo usamos. Subaru dijo con incertidumbre. Otto guardó silencio un momento y luego asintió. Ambos sabían que esta era la mejor opción que tenían por ahora. Ahora vienen los aldeanos de Arlan. Necesito tu ayuda, Otto. De hecho, los aldeanos fueron otro gran problema. Debido a que Emilia, una semielfa de cabello plateado, se parecía a la bruja de la envidia que casi destruyó el mundo, su reputación estaba por el suelo. Y Rosual no había hecho nada para ayudar. Así que los aldeanos rechazaron directamente a Emilia. Más que rechazarla, eran hostiles hacia ella. Pero ahora Subaru podía comprender un poco su miedo. Aunque su recuerdo de ese evento ya era borroso, basado en los objetivos del juicio del culto de la bruja y el análisis de Echidna de la bruja de la envidia, Subaru estaba casi seguro de que la incompleta bruja de la envidia había resucitado al tomar prestado el cuerpo de Emilia. Con solo pensar en el poder que tenía como entidad incompleta, era fácil entender por qué la gente le temía. Ojalá pudiéramos ayudarlos a conocer un poco a Emilia primero. Un día de preparación no es suficiente. Ojalá el punto de regreso fuera un poco antes, Subaru suspiró, sintiéndose impotente, luego miró a Otto con ojos esperanzados. Lo entiendo. Me encargaré de asegurar los carruajes de dragones para la evacuación y de las herramientas que necesitemos para convencer a los aldeanos. Pero, lo entiendo. Tú pones los fondos, yo pongo la reputación. Soy muy amigo del jefe de la aldea. Subaru respondió antes de que Otto pudiera terminar. Y de hecho, la solución fue sorprendentemente sencilla.
En aquel entonces, Otto había utilizado el poder del dinero para influir en la situación, a pesar de que Subaru estaba sediento y desesperado. Pero después de varias vueltas, Subaru se tranquilizó al descubrir que el dinero de Otto solo no era suficiente. Su propia pequeña porción de buena voluntad pública, ganada a través de 5 días de ejercicios matutinos y bailes con las tías del pueblo, era absolutamente necesaria. Por último, está el problema con Emilia. Subaru suspiró, sujetándose la cabeza mareada. La abrupta planificación justo después de casi desmayarse en el baño empeoró el vértigo. Como acabo de decir, el estado mental de Emilia es inestable. Si se entera de que la aldea de Arlan podría ser aniquilada por su culpa, podría desencadenar un colapso. Probablemente pueda convencer a Rem, pero por si acaso, quiero que parezca que el culto de la bruja surgió por mi culpa. Otto, ¿puedes lograrlo? Si estás tan preparado, no tengo ningún problema. Pero, tengo mucha curiosidad por saber de dónde sacas esa información. Parte de ello es de alto secreto. Detalles que deberían ser imposibles de saber. Incluso Reinhild lo dijo. Parece que lo sabes todo. Subaru pensó en cierta bruja de cabello blanco, negó con la cabeza, luego sonrió de repente y dijo. Solo sé lo que sé. En cuanto a la fuente de mi información, Beatrice me lo contó. Ella también tiene un evangelio. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Patreon/Bariel. Comentario cero comentarios. Votar chapter 144. 25 de Eveos de Trial Fillet with Surprises. La víspera del juicio llena de sorpresas. Oh, Dios mío, una voz llena de confusión resonó en la oscura cueva. Una figura sombría se arrodilló apresuradamente en la dirección de donde provenía la voz. Betelgeuse inclinó la cabeza mientras miraba a las personas frente a él, luego abrió mucho los ojos y extendió los dedos. 1, 2, 3, 13, 13. 13. ¿Por qué solo hay 13 personas? Un cultista se separó del grupo y corrió hacia el oído de Betelgeuse, susurrándole una explicación en voz baja. Ya veo, quizás tuvieron algún tipo de accidente en el camino, sí. Su rostro previamente tranquilo se distorsionó grotescamente en un instante, y la mano invisible que emergió detrás de él agarró al cultista que había venido a explicar. Esta es la prueba. Una prueba sagrada, grandiosa y absolutamente infalible. ¿Cómo pudo, cómo se atrevió, a ocurrir un accidente? Todo debe suceder exactamente como está escrito en el Evangelio. Perdóname, perdona mi pereza, perdona la pereza de mis dedos. En medio de los gritos ásperos, el sonido de huesos rompiéndose y sangre goteando al suelo, la voz aguda y loca de Betelgeuse resonó por la cueva. Incluso los trastornados cultistas de las brujas temblaron de miedo ante la escena que tenía ante ellos. Ve a buscar, imposible, imposible. Los cultistas miraron nerviosos a Betelgeuse, que había interrumpido la frase a mitad de camino, luego rápidamente bajaron la cabeza y presionaron sus frentes con fuerza contra el suelo helado, temiendo su expresión aterradora. Betelgeuse ya no tenía la mente para lidiar con los cultistas que tenía frente a él. Su autoridad había regresado de lejos, prueba de que uno de sus dedos se había perdido. Algo salió mal en la prueba. Recordó su autoridad y con manos temblorosas sacó el evangelio de su túnica. Mientras pasaba rápidamente las páginas, finalmente exhaló aliviado. Un problemita trivial. Pero ni siquiera un problema de este nivel debería haber ocurrido. Ve, confirma el estado del cerco e infímame. A su orden, las sombras de los cultistas desaparecieron en la oscuridad. El breve momento de compostura de Betelgeuse no duró mucho. Un cultista que había perseguido el carruaje del dragón y regresó rápidamente trajo un informe que apenas podía creer. No mucho después, llegó a la aldea de Arlam y presionó su cara contra la de Betelgeuse, tan cerca que sus pestañas prácticamente chocaban, pero ninguno de los dos rompió el contacto visual. ¿Dices que estabas dormido hace un momento? Toda la aldea de Arlam ha desaparecido, todos tus subordinados han muerto y tú dormías plácidamente en una choza de paja. ¿Qué? ¿Qué pereza tan indignante es esta? Por primera vez, la marea negra formada por sus manos invisibles envolvió uno de sus dedos. Betelgeuse cayó de rodillas, llorando amargamente, pero las manos invisibles aplastaron su preciado dedo. ¿Qué hacemos ahora? Eso, la mano de Betelgeuse mató al tímido cultista que intentó hablar. Entonces, sus ojos inyectados en sangre se volvieron hacia la multitud frente a él. Una vez más sacó el evangelio y comenzó a hojearlo, una y otra vez, rápidamente, obsesivamente. El juicio no se ha cancelado. Es una prueba. Una prueba de nuestro amor. Una prueba para ver si estamos dispuestos a dejarlo todo por amor. Está bien.
La conclusión del Evangelio no ha cambiado. La niebla se extenderá por completo esta noche. La niebla ha bloqueado el camino a la capital real. En cuanto a ese repugnante y perturbado, por una vez, Betelgeuse hizo una pausa, o más bien, mostró un raro momento de miedo. No importa. El espejo de comunicación que abarca la mitad del reino ya no se puede usar. Mientras el Evangelio no haya cambiado, este lugar seguirá siendo el escenario inalterado del juicio. No, no hace falta esforzarse tanto para perseguir a esos aldeanos que huyen. No están registrados. Son insignificantes. No, no hace falta que volvamos a llamar a los dedos que ya enviamos. Pero tampoco hace falta enviar más. Lo más importante ahora es el juicio y confirmar la identidad de ese amado creyente. Betelgeuse olfateó el aire y mostró una expresión de felicidad. Tan solo pensar en cómo recibiría el amor de la bruja mucho más allá de esto después de completar la prueba lo llenaba de éxtasis que casi perdió la cordura. Pero aún así, evitemos más sorpresas. Ya que nos han descubierto, destruyan el espejo de comunicación. Volviendo a sus sentidos, Betelgeuse dio la orden y arrojó la herramienta mágica utilizada por el culto de la bruja para contrarrestar el espejo de comunicación al cultista detrás de él. 20 cultistas hicieron una leve reverencia y luego desaparecieron en la oscuridad. Betelgeuse se mordió el dedo, cada vez más impaciente. No sabía por qué, pero sentía como si cada uno de sus movimientos estuviera perfectamente previsto. Ese sentimiento se intensificaba cada vez que los cultistas que había enviado regresaban. Los dedos que persiguieron a los aldeanos fracasaron y murieron. Los 3 dedos que persiguieron el espejo de comunicación tuvieron éxito, pero todo lo que encontraron fue un dragón terrestre atado a él. Y luego estuvo todo lo que pasó esa mañana, aunque todo lo que pasó hoy fue profundamente sospechoso, Betelgeuse ya estaba enojado desde el principio. Y la mayor parte de su atención todavía estaba centrada en el juicio, así que, aunque sentía que algo no andaba bien, no hizo nada, tal como lo instruía el Evangelio. Entonces sucedió. En un instante, ocurrió algo que cambió la opinión de Betelgeuse. El miasma del amor de la bruja que llenaba el espacio de repente comenzó a disiparse. Fue un cambio muy leve, pero como un devoto creyente de la bruja, Betelgeuse lo percibió claramente. Tras un momento de vacilación y recordando los numerosos acontecimientos inesperados del día, Betelgeuse se lanzó con su mano invisible al patio de la mansión. Colocándose las manos sobre los oídos y luego sobre los ojos, examinó la finca. Se fue. Se fue. Se fue. En un instante, las manos invisibles destruyeron un tercio de la mansión. Recuperando un poco de compostura, Betelgeuse sacó una vez más el Evangelio. Esta vez, sus manos temblaban. ¿Es realmente correcto? Qué pereza, qué pensamientos blasfemos, por favor perdóname por... Raspando con sus propios dedos profundas líneas de sangre a lo largo de su rostro, Betelgeuse abrió una vez más el Evangelio y lo sostuvo en alto frente a los demás. He aquí que la bruja misericordiosa ha perdonado nuestra pereza. Para recompensar su grandeza, la prueba sagrada debe continuar. Esta es nuestra única oportunidad de expiación. El objetivo se encuentra en las profundidades del bosque brumoso de Kreimarlti, al noroeste. Las sombras se inclinaron profundamente y desaparecieron en la oscuridad. Betelgeuse miró el cielo rojo ardiente. Después de un breve silencio, innumerables manos invisibles emergieron, levantándolo lentamente en el aire. Abrazando el Evangelio contra su pecho, se acurrucó y voló hacia el santuario. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 145. 26 Conversation. Conversación. Sacudiendo la cabeza para disipar el mareo, Subaru comenzó a observar su entorno. Lo rodeaban árboles altos y familiares, y desde atrás venía un hedor a descomposición. Al darse la vuelta, vio una estructura de piedra terriblemente ruinosa. La instalación, que parecía un fósil al borde del colapso, fue construida en lo profundo del bosque, apoyada contra un acantilado rocoso. ¿Dónde es esto? Al escuchar la voz interrogativa, Subaru miró a las 2 personas que lo rodeaban. Emilia, la responsable de la magia, y Rem, que había insistido en quedarse para protegerlo. Deberíamos haber llegado al santuario. No esperaba que la puerta de hace 400 años todavía estuviera disponible. Me pregunto cómo estarán los demás. Antes de que pudiera terminar de hablar, Rem de repente sacó su estrella de la mañana y miró atentamente hacia el bosque. Sin embargo, era evidente que la persona que se acercaba no tenía intención de esconderse. Unos segundos después, Subaru y Emilia también oyeron pasos, y entonces el hombre que había visto en la vuelta anterior emergió del bosque.
Una mujer que se parece mucho a Ram, un semidemonio de cabello plateado y un chico de aspecto feroz. Deben ser la retaguardia. Nada mal. A diferencia de la actitud feroz de la última vez, el comportamiento del hombre esta vez fue claramente mucho mejor. Eres el que mencionó Frederica, esa persona, ¿verdad? Emilia, visiblemente distraída por el pasado, no recordaba el nombre del hombre. Al ver que la expresión del hombre se oscurecía un poco, Subaru añadió rápidamente. Garfiel. Así es. Soy Garfiel, el hombre más fuerte del mundo. El hombre llamado Garfiel infló el pecho y declaró con confianza. Subaru miró al excesivamente confiado Garfiel y, teniendo en cuenta la situación y el género de Reinil, reprimió el impulso de hacer un comentario sarcástico. ¿Están todos bien? ¿Podemos recuperar recuerdos del pasado aquí? Ah, oh, ¿eres Lady Emilia? Están todos en la aldea. Ven conmigo. Para recuperar tus recuerdos, solo necesitas participar en la prueba. Te llevaré allí esta noche, ya que tú también eres un híbrido. No se equivoquen. Ustedes son los únicos que critican esas palabras. Nunca dije que Lady Emilia fuera especial, ¿de acuerdo? Los linajes contaminados no se limitan solo a los semielfos. Otros Y. Yo también, todos somos híbridos. El santuario es un lugar para que vivan híbridos semihumanos. Mientras caminaba, Garfiel explicó la situación del santuario. Resumiendo. El santuario es el campo de pruebas de Echidna, y los semihumanos híbridos no pueden salir. Sin embargo, si superan las pruebas del santuario, podrán irse. Los no híbridos que intenten realizar la prueba resultarán gravemente heridos por el poder del santuario. Espera un segundo, ¿eso significa que Emilia no puede irse de aquí a menos que supere la prueba? Garfiel asintió. Está bien, está bien. La mansión no es segura de todos modos, y definitivamente pasaré la prueba. Subaru se detuvo sorprendido, y entonces se dio cuenta de que Emilia no sabía que el objetivo del culto de la bruja era ella. Aún así, su optimismo y amabilidad lo animaron. En el peor de los casos, después de que termine este incidente, me encargaré del juicio yo mismo. Disculpe, Lord Garfiel, ¿cómo sabía que estábamos allí? Garfiel, caminando delante, se detuvo y se dio la vuelta, frotándose la nariz con los dedos mientras respondía a Rem. Sentí una enorme ola mágica y me acerqué. Entonces percibí el aroma de forasteros. No esperaba que viniera alguien tan adentro. Honestamente, estaba en pánico. Si no hubiera notado quién eras, probablemente te habría atacado de inmediato. Subaru notó que Rem, sin darse cuenta, se había interpuesto entre él y Garfiel. Subaru le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarla, y ella asintió. También puedes oler ese aroma especial de Subaru-kun. Quizás sorprendido por la mirada sorprendida, decepcionada y hostil de Rem, Garfiel dio un paso atrás sutilmente y volvió a olfatear. Para sorpresa de Subaru, Garfiel negó con la cabeza. Ni bien ni mal. El olor de este tipo es completamente normal. No tiene nada raro. Solo seguí el olor desconocido hasta aquí. Disculpe la interrupción, pero dice que no olió el hedor. ¿No ese olor tan repugnante? Subaru agarró los hombros de Garfiel con entusiasmo. Garfiel, molesto, se quitó las manos de encima. ¿Dudas de mí o algo así? Subaru-kun. Tranquila, tranquila, estoy bien. Aunque Subaru intentó calmar a los demás, él mismo estaba lejos de estar tranquilo. Observó atentamente a Garfiel, quien continuaba explicando el santuario, pero no pudo leer nada sospechoso en su expresión. Le preguntó discretamente a Ren frente a él y confirmó. Aunque el persistente olor de la bruja en él había comenzado a desvanecerse, todavía era más intenso que el de los arzobispos del pecado. En el bucle anterior, Garfiel me había matado debido al olor de la bruja después de que el culto de la bruja atacó. En este bucle, Garfiel dice que no puede oler el olor de la bruja en absoluto. La contradicción entre las dos líneas de tiempo puso instantáneamente a Subaru en alerta máxima. Tal vez fue por la semilla de sospecha que crecía en su corazón, pero de repente notó fallas en las palabras de Garfiel a lo largo de la caminata. Garfiel, cuando dices que puedes irte después de pasar la prueba, ¿a qué te refieres? Además, ¿cuál es la prueba sobre conocer el pasado? ¿Eh? ¿A qué te refieres con cuál? Solo hay una prueba. En cuanto a irse, se trata de romper la barrera. Primero, Garfiel dice que solo hay un juicio. Así que el primer juicio debe ser el de confrontar el pasado. Y esta percepción probablemente refleja la opinión común entre los residentes del santuario. Si Slot ataca, los lugareños probablemente no nos dejarán participar en la prueba del santuario.
¿Te dijo Frederica que el arzobispo del pecado de la pereza podría atacar aquí? Por supuesto. Pero no te preocupes. Soy el escudo del santuario, Garfield. Cualquier cosa que amenace al santuario, lo eliminaré. Mirando al confiado Garfield y recordando sus acciones en el bucle anterior, Subaru de repente se preguntó si se había vuelto paranoico por morir demasiadas veces. Incluso sospechaba que Garfield lo hacía a propósito. Pero no importaba cómo mirara al hombre frente a él, parecía un idiota confiado, o más bien, un poderoso musculoso. ¿Suspiro? ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? Subaru apartó la mirada rápidamente y empezó a pensar. ¿Debería cambiar el orden de las acciones? Al ritmo de Slot, quizá ni siquiera podrían superar la prueba esta noche. ¿Debería ir a lo seguro? ¿Quién sabe qué podría pasar si Emilia acepta la prueba? ¿Y si se derrumba de inmediato? ¿Debería arriesgarme? Si Pereza vuela con manos invisibles, Emilia sin duda lo notará. Y como aún debería estar en su verdadero cuerpo, es muy probable que Emilia se vuelva loca. Quizás valga la pena apostar a resolver todo de una vez con el juicio. Comentarios cero comentarios. Votar.